ver qué dudas tienen. ¿Tienen alguna duda sobre la desnutrición? No hay dudas, ya. Vamos con el segundo tema. Hemos dicho que la desnutrición va a llevar por las diferentes condiciones, sea el marasmo, porque está determinado, como hay alteraciones del sistema digestivo, entonces hemos dicho que lo que va a condicionar el marasmo es un aplanamiento de vellosidad. En general la desnutrición, ¿no es cierto? Alteración en la absorción. Entonces eso va a llevar a que, asociada a la mala alimentación que tiene el niño, entonces la condición que va a desarrollar en la desnutrición, tanto en el marasmo como en la desnutrición tipo kwashiorkor, va a ser desarrollar la anemia en pediatría, ¿sí? Cuando les pongo esta figura de anemia, ¿por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que la mamá dice cuando piensa que su hijito no come bien y desarrolla anemia? Porque ellas relacionan, ¿no?, la falta de baja de peso, la condición de hipoactividad del niño y el mucho sueño. Mi hijito está con anemia porque no está comiendo bien. Entonces, por eso que la mamá normalmente dice eso, ¿no? El niño está bostezando porque tiene anemia. Pero si hablamos de la anemia en pediatría, ¿qué es lo que tenemos que condicionar? Primero, ¿por qué? O sea, ¿qué es la anemia para nosotros? La anemia es la disminución en la concentración de hemoglobina por debajo de los niveles normales. Y al mismo tiempo, como consecuencia, también va a disminuir el hematocrito. Esto sabemos que es variable y hablamos de que la anemia va a depender de la edad muchas veces de ese niño, en los valores de hemoglobina y hematocrito. Entonces depende de la edad, depende del sexo y la altura en la que vive sobre el nivel del mar. Al mismo tiempo decimos que si bien como condición puede ser la deficiencia en la alimentación, al mismo tiempo podemos considerar que muchas enfermedades crónicas, principalmente cuando estamos afectando el sistema hemático o el sistema renal, va a desarrollar diferentes tipos de anemia. Entonces, no solamente la anemia está condicionada a una deficiencia de aporte, sino está condicionada muchas veces a enfermedades crónicas, lo que nos va a llevar a una investigación. Y algo que tenemos que manejar, sabemos que el nivel de oxígeno está determinado por la altura, ¿verdad? Entonces, si son niños que viven en las alturas, van a ser niños que van a tener menos disponibilidad de oxígeno. Esto se va a asociar a que el responsable de la oxigenación del organismo va a ser precisamente los eritrocitos a través de la hemoglobina. Entonces, estos niños tienen que adaptar su organismo aumentando las concentraciones de eritrocitos para mantener una buena oxigenación. No es lo mismo decir a aquellos niños que viven al nivel del mar que no tienen necesidad de una adaptación. Entonces decimos, conforme nos alejamos del nivel del mar, tenemos la condición de adaptar el organismo para lograr una buena oxigenación, y esto también va a depender del componente de anemia. Al mismo tiempo decimos que la edad va a depender las condiciones de concentración de glóbulos rojos y de la hemoglobina. Entonces decimos que hay que medir el nivel de acuerdo a la edad. En un recién nacido decimos que la hemoglobina es alta por naturaleza, porque es un niño hemoconcentrado. Entonces, si es hemoconcentrado y además va a tener la condición de tener una mayor liberación de hemoglobina, decimos que el valor normal es aproximadamente de 18 a 20 gramos decilitro. Cuando hablamos de los lactantitos mayores, el valor que consideramos normal es de 12 a 13 gramos decilitro. Y si hablamos de los escolares, vamos a hablar también de 12 a 14 gramos decilitro, lo que va a variar un poquito en la edad del adolescente. Entonces, si estamos condicionando a la anemia, ¿cuándo yo voy a poder decir que un niño tiene anemia? La Organización Mundial de la Salud dice, toda vez que ese niño tenga menor valor de hemoglobina, está determinado a desarrollar los diferentes grados de anemia y la vamos a considerar como una anemia leve, moderada y grave. La OMS dice, todo niño que tenga una hemoglobina entre 10 y 11.5 gramos decilitro está con una anemia leve. Toda vez que se encuentre un valor de 8 hasta 9.9 gramos decilitro de hemoglobina, vamos a tener una anemia moderada. Y toda vez que tengamos de 7 gramos decilitro o menor, vamos a hablar de una anemia grave. ¿Por qué es importante eso? Porque si estamos hablando de una anemia leve, el tratamiento va a ser diferente. Simplemente va a ser soporte de micronutrientes como el sulfato ferroso. Cuando hablamos del moderado, y estamos determinando que tenemos que utilizar otro tipo de alimentos con concentraciones mayores de hierro, y cuando hablamos del grave, y en tiempos, ¿no?, mayores, y cuando hablamos de la grave, toda vez que un niño tengamos una hemoglobina menor a 7, la primera conducta será
determinar una transfusión a través de paquetes globulares y después continuar el tratamiento a través del hierro que se le va a aportar. Entonces, por eso es que la OMS dice, tengan cuidado en el diagnóstico del grado porque el tratamiento va a ser diferenciado. Cuando ya estamos considerando cómo yo voy a saber clasificar las anemias, entonces, porque el impacto va a ser directamente en los eritrocitos, lo que nos va a permitir tipificar los diferentes tipos de anemia y las diferentes alteraciones que se van a dar en los glóbulos rojos. Entonces, también me dice que hay que fijarse en la morfología que van a tener los eritrocitos, que esto está condicionada también a la presencia o ausencia de depósitos de hierro y al tipo de alimentación que está recibiendo ese niño. Entonces, cuando consideramos, por ejemplo, la clasificación morfológica está en base a la concentración de hemoglobina que se va a tener y a la forma de los eritrocitos que van a tener como una estado de compensación, vamos a decir. Entonces, si estamos relacionando por morfología, estos niños, por ejemplo, si tienen una anemia normocítica y normocrómica, está relacionado con factores de pérdida de sangre o procesos agudos. De manera en que, como este niño todavía va a tener dependencia o depósito de hierro, todavía ese sistema medular le va a permitir formar eritrocitos normales en tamaño y normocrómicos en concentración de hemoglobina. Entonces estamos relacionando con una etapa aguda de pérdidas muchas veces de sangre o factores que han empezado a desarrollar un ciclo de anemia. Cuando estamos hablando de la anemia microcítica, ¿qué significa microcitosis? Eritrocitos más pequeños, ¿no es cierto? Esto está condicionado ya a un proceso más crónico, donde se ha tenido que alterar el tamaño de los eritrocitos por falta de desarrollo o de falta de dependencia de los depósitos de hierro, pero al principio solamente va a alterar la forma y el tamaño de los eritrocitos, pero todavía va a mantener la normocromía. Cuando ya se da una etapa de descompensación, se va a dar nuevamente mantener la microcitosis, obviamente más grave, pero esto ya está relacionado con una alteración en la cromía, entonces van a ser anemias microcíticas y además van a ser hipocrómicas. Y finalmente, cuando estamos hablando ya de la alteración del tamaño de los glóbulos rojos, no solamente van a ser chiquitos, hay factores en que van a desarrollar también anemia, pero con características de eritrocitos de mayor volumen, mayor tamaño, entonces estamos hablando de las anemias macrocíticas, lo que está relacionada principalmente con las anemias megaloblásticas, y la causa básica para el desarrollo de mayor tamaño de esos eritrocitos principalmente está marcada por la deficiencia de vitamina B12. Y de hecho, como es dependiente de la B12, no hay alteración del contenido de hierro específicamente, estas anemias van a ser normocrómicas. Pero al mismo tiempo determinamos y decimos, ¿no? Si la anemia se desarrolla en base a la producción medular al tipo de eritrocitos, estamos hablando de la normocitosis y la microcitosis, entonces decimos hay que medir también la respuesta medular que se va a dar en los niños. Entonces ahí vamos a clasificar en respuestas medulares tipo regenerativas y tipo arregenerativas, por lo que condiciona también a las anemias regenerativas y arregenerativas. Regenerativa, ¿qué significa? Que regenera rápidamente el sistema medular, o sea, en otras palabras, produce rápidamente eritrocitos, pero estos eritrocitos, como todavía ese niño, como es una etapa aguda, tiene depósitos de hierro, entonces su condición va a ser producir eritrocitos inicialmente normocíticos y normocrómicos. Entonces, por eso es que se relaciona con la rápida respuesta de la médula. Va a regenerar rápido la médula y esto está relacionado generalmente a alteraciones a tipo accidentes o anemias hemolíticas o como consecuencia hemorragias agudas. Entonces, todo niño que pierde rápidamente sangre por un periodo corto puede desarrollar una anemia por esas pérdidas masivas. Entonces, pero la condición va a ser producir eritrocitos normocíticos y normocrómicos. A diferencia de las anemias arregenerativas, está basada en la poca respuesta del sistema medular. Otra condición que está determinada es que este sistema medular no va a tener los depósitos de hierro para producir una eritrocitosis normal. Entonces se dice que la médula ósea está inactivada, o sea, tiene disminución en su funcionalidad, y esto va a producir anemias microcíticas e hipocrómicas, y generalmente están relacionadas con la cronicidad, sean con enfermedades o desnutriciones crónicas. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que debemos considerar? La visión de ese tipo de eritrocitos va a ser determinada a través del laboratorio. Y aquí tenemos los eritrocitos normocíticos, normocrómicos. Si nosotros aquí vemos, los eritrocitos están más chiquitos, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una anemia microcítica.
Cuando estamos hablando de la comparación del color, aquí estamos hablando de una anemia normocrómica. Y si vemos estos eritrocitos, es una anemia hipocrómica o ferropénica, generalmente relacionada con los depósitos de hierro. Y finalmente la anemia macrocítica o megaloblástica, cuando vamos a tener, no está alterada la concentración de hemoglobina, pero sí está alterado el tamaño, donde vamos a tener eritrocitos mucho más grandes. ¿Por qué el niño desarrolla anemia? Entonces vamos a determinar como las causas más frecuentes. La causa más frecuente para desarrollar anemia es la falta de aporte de alimentos con hierro. Entonces estamos hablando de una dieta inadecuada. Muchas veces relacionamos con los prematuritos. ¿Por qué los prematuros? Porque ellos nacen con el sistema digestivo inmaduro. Muchas veces estas condiciones están relacionadas por política. A nivel del sistema público tenemos la condición de que cuando un niño nace, tiene que tener la ligadura tardía de cordón. Esa ligadura tardía de cordón me va a llevar a que concluya el llenado de depósitos de hierro, porque esa placenta va a seguir mandando sangrecita con el objetivo de llenar depósitos de hierro. ¿Para qué? Para que esos depósitos garanticen a que ese niño hasta los 6 meses no desarrolle la anemia del lactante, para que después de los 6 meses ya empezamos a dar como micronutrientes el hierro para prevenir la anemia en el lactante, ¿cierto? Entonces, muchas veces se puede dar no solamente como condición de una ligadura precoz de cordón que me puede llevar a la anemia antes de los 6 meses, a veces se relacionan con patologías maternas como hemorragias, por ejemplo, retroplacentarias, que no me van a dar la condición de una ligadura tardía, más bien una ligadura precoz de cordón. Entonces, esos niños son los que van a condicionar muchas veces a que vayan a desarrollar la anemia antes de los 6 meses. Por eso se dice que la ligadura tardía de cordón garantiza la no presentación de anemia hasta los 6 meses. En cambio, la ligadura prematura de cordón me va a condicionar a la presencia de anemia antes de los 6 meses. Cuando tenemos niños, esta es la condición más frecuente. Cuando tenemos niños que tienen alteraciones intestinales, como por ejemplo diarreas crónicas, donde no le permite hacer la absorción del hierro, entonces van a desarrollar condición anémica. Y al mismo tiempo, cuando tenemos factores tipo alergia o síndrome de mala absorción establecidos ya en el sistema digestivo, lo que condiciona una deficiencia en la absorción de hierro, nuevamente va a ser la condición, la falta de absorción del hierro, lo que me va a llevar nuevamente a desarrollar una anemia en los diferentes grados. Entonces, si estamos determinando como esas causas más frecuentes, entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que ese niño está con anemia? Entonces, voy a buscar la clínica. Ya tenemos el concepto de que la palidez es la consecuencia de la producción de la anemia, ¿no es cierto? O sea, la palidez es igual a anemia. Eso es lo que las mamás dicen, inclusive mi hijito está pálido, seguramente tiene anemia. Entonces nosotros como médicos tenemos que también mantener que la palidez, principalmente, pero estamos enfatizando en lo que es en conjuntivas y en mucosa, entonces me va a sugerir la anemia. Entonces, toda vez que yo verifique esa palidez, voy a permitirme dar el diagnóstico de una anemia clínica. Actualmente la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? No solamente se conforme en la valoración de las conjuntivas o las mucosas. Es importante la evaluación palmar y plantar porque actualmente se ha determinado que la mejor manifestación clínica es la presencia de palidez palmar y plantar para sospechar de una anemia clínica. Pero si no tenemos ese diagnóstico o esa sospecha de anemia, eso va a ser un cuadro progresivo, donde el niño va a empezar a mostrar los signos de hipoxia principalmente, que me va a condicionar también la anemia, donde el niño va a presentar una fatiga, un cansancio, el niño va a ser inapetente. Puede estar relacionado también con la pérdida de peso, pero lo que más determina es ese compromiso del estado general, donde el niño va a ser un niño apático, va a tener una astenia, va a tener una debilidad generalizada. Por eso es que la mamá dice, cuando su hijito está durmiendo mucho, decimos, está muy débil, está con anemia, ¿cierto? En algún momento puede establecerse un estado de irritabilidad o un estado de somnolencia. Pero una vez que se ha establecido esa condición clínica, nuevamente el organismo trata de compensar un poquito. Entonces hemos dicho que cuando va a empezar a desarrollar la anemia, el corazón va a ser el responsable de aumentar su frecuencia, va a tener una taquicardia compensatoria. Pero no solamente se conforma con la taquicardia, sino en algún momento se pueden establecer incluso soplos funcionales para compensar ese estado de anemia por la hipoxia que se va a dar en todo el organismo. Finalmente, el corazón incluso puede desarrollar una cardiomegalia. Entonces, veamos la gravedad de la descompensación ya que se ha dado ante el no diagnóstico
en la consulta de rutina del niño, donde tenemos obligación de ver la palidez que va a presentar tanto en conjuntivas como la palidez palmar y plantar. Entonces ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces decimos, si me están diciendo que clínicamente puedes sospechar de una anemia clínica, entonces la clínica es diagnóstico, no, la clínica sí es diagnóstico clínico, entonces vamos a poner ante la presencia de palidez, tanto en conjuntivas como en palidez palmar y plantar, vamos a decir tiene una anemia clínica, pero no puedo conformarme con ese diagnóstico de anemia clínica porque eso no me permite hacer el tratamiento. Es obligatorio solicitar el laboratorio para confirmar la anemia porque eso me va a determinar el grado que ese niño está desarrollando de anemia, lo que me va a permitir establecer el tratamiento. Entonces vamos a pedir el hemograma y cuando estamos hablando del hemograma, ¿qué es lo que voy a evaluar para decir que esa niña tiene anemia? Hemos dicho, el hemograma va a evaluar el número de eritrocitos, ¿no es cierto? Porque muchas veces el número puede mantenerse, pero la alteración de los eritrocitos va a estar determinado con una microcitosis, por ejemplo, lo que se va a valorar con el volumen corpuscular medio, que estamos hablando de un valor de 80 a 100 femtolitros. Menos de 80 y estamos hablando de que es una anemia microcítica. Y si es más de 100, vamos a hablar de que es una anemia macrocítica o megaloblástica. Cuando hablamos de la valoración de la hemoglobina, hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud me determina, ¿no?, que en base a la hemoglobina voy a valorar para determinar los grados leve, moderado y grave, como hemos repasado anteriormente. El hematocrito también está relacionado porque el hematocrito es lo que me va a permitir medir la masa eritrocitaria y al mismo tiempo, si hablamos de la concentración de la hemoglobina corpuscular media, también me va a permitir medir la cromía, donde vamos a hablar de 28 a 32 picogramos, donde va a ser, si es menos de 28, va a ser hipocrómica, y si es más de 28, ya vamos a considerar hipercromía. Entonces, el hemograma, a través de todos esos valores, me están permitiendo diagnosticar el grado de anemia que tiene en base a la concentración de hemoglobina, la clasificación morfológica que hemos dicho, el diagnóstico morfológico en base al volumen corpuscular medio para ver si es una microcitosis, una macrocitosis o una normocitosis, y la concentración de hemoglobina corpuscular media que me va a permitir el diagnóstico de una anemia hipocrómica, normocrómica o si es que ese niño en alguna condición puede tener hipercromía. Entonces, cada uno de estos valores me permite la clasificación de las anemias. ¿Qué hago con las anemias? Entonces decimos, ¿no? Se habla de leve, moderada y grave. El tratamiento hay que apuntar al grado de anemia donde va a desarrollar, el que está desarrollando ese niño. Entonces decimos, si es una anemia leve, ¿qué voy a dar? Ya el sistema público nos da la cantidad de hierro que tenemos que administrar y se dice que la anemia leve vamos a determinar con la administración. Actualmente en el sistema público estamos manejando solamente las chispitas nutricionales, donde dentro de su composición precisamente es el hierro y el ácido fólico que mejora la absorción del hierro. Entonces decimos que un grado leve vamos a dar las chispitas nutricionales durante 6 meses. ¿Por qué? Durante 2 meses. ¿Por qué? Porque en el primer mes vamos a llenar solamente las necesidades de ese niño que tiene en base a la deficiencia leve que tiene. Y el segundo mes está dirigido para llenar depósitos para que ese niño tenga la garantía de por lo menos en un año no desarrollar la anemia. Cuando estamos hablando de la anemia grado moderado, vamos a dar durante 3 meses el sulfato ferroso, porque el primer mes está dirigido a llenar las deficiencias, a cubrir las deficiencias. El segundo mes está dirigido a cubrir las necesidades de hierro que ese niño tiene. Y el tercer mes está relacionado al llenado de depósitos nuevamente. Y cuando estamos hablando de la anemia grave, decimos, ¿no? Menos de 7 es el valor que nosotros tenemos que manejar para determinar la transfusión a través del paquete globular. Entonces vamos a dar una transfusión y después continuar nuevamente con 3 meses de sulfato ferroso con los mismos objetivos de llenar depósitos, de llenar deficiencias, llenar necesidades y llenar depósitos. De esa manera estamos manteniendo y dirigiendo principalmente a que los eritrocitos que están con el aporte y los depósitos de hierro vayan a ser normocíticos y normocrómicos. Y obviamente tenemos que diagnosticar cuál fue la causa. ¿Será una deficiencia en la alimentación? ¿Será una pérdida a través de parasitosis, por ejemplo, pérdidas crónicas que tienen de sangre o algunas patologías como las afecciones renales que también me van a llevar al diagnóstico de anemias crónicas? Entonces, es importante dirigir la causa que ha
desarrollado la anemia para poder corregirlas. Pero no solamente me puedo conformar con lo que es el tratamiento de la anemia, porque el tratamiento simplemente es la administración, si quieren, de hierro para corregir esa anemia, para lograr eritrocitos normocíticos, normocrómicos. Entonces, pero al mismo tiempo tengo que decir, el tratamiento de hierro está bien, pero al mismo tiempo tenemos que asesorar en los alimentos que contienen hierro. Entonces tenemos que ver que ese niño tenga la alimentación también, una porción de carne, una porción de hígado. Tenemos que indicarle que la yema de huevo, por ejemplo, es un buen aporte de hierro, y los vegetales que generalmente tienen el color verde, ¿no es cierto? Entonces, no nos conformemos solamente con dar el aporte de hierro, sino habituarlo al niño a una alimentación adecuada. ¿Para qué? Para que en el futuro, una vez que haya sido corregida la anemia, tenga la condición de tener un hábito nutricional precisamente para prevenir en el futuro las probables anemias, porque si lo vamos a condicionar a que no sabe qué es lo que va a comer la mamá, no sabe qué es lo que va a dar al niño, entonces nuevamente damos el ciclo de tratamiento con hierro, ese niño deja de tomar el hierro y nuevamente desgasta sus depósitos y nuevamente va a tener tendencia a desarrollar sus anemias, ¿no es cierto? Otra cosa que es importante, que el sistema público va a trabajar, también trabaja actualmente en lo que es la prevención de las anemias. Entonces decimos que todo niño que tiene 6 meses a 11 meses tiene obligación de recibir las chispitas nutricionales, precisamente como hemos dicho que con la ligatura tardía de cordón se va a garantizar y prevenir la anemia del lactante hasta los 6 meses. Pero a los 6 meses tenemos que darle el suplemento nutricional en base a hierro para que hasta el año ese niño no desarrolle anemia. Cuando hablamos del niño de 1 año a 5 años, de la misma manera, podemos dar las chispitas nutricionales durante 2 meses consecutivos, porque son 60 sobrecitos de chispitas que les damos. Entonces, en 2 meses de administración de hierro, tenemos la garantía que ese niño ha llenado depósitos y durante 1 año no va a desarrollar anemia. Pero en algunos momentos podemos manejar las gotas de sulfato ferroso, y la dosis del sulfato ferroso está administrada en base a, si es el niño de 1 año a 2 años, le vamos a dar 15 gotitas. Si tiene 2 años, vamos a darle 20 gotitas, y si tiene 3 años hasta 5 años, le vamos a dar las 30 gotitas. Entonces, una vez al día, durante 2 meses, de manera que ese niño va a tener la condición de llenar depósitos y de esa manera prevenir el desarrollo de una anemia. Bueno, chicos, hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, por favor. No, doctor. No, doctor. Listo, chicos, les voy a pasar esta presentación al grupo de WhatsApp. Entonces, el lunes, por si acaso, tienen examen de pediatría, ¿sí? Los temas que el tema que hasta desnutrición va a entrar en mi parte, o sea, la modalidad del examen va a ser como participan los 3 docentes. Entonces van a hacer las preguntas divididas en 3. El valor del examen es de 60 puntos. Tienen 30% que seguramente les vamos a pasar este fin de semana ya la historia clínica, porque la historia clínica tiene un valor de 30 puntos y 10 puntos la asistencia. Entonces, el examen va a ser el día lunes, pero yo creo que hasta el fin de semana, hasta jueves o viernes, vamos a pasar las historias clínicas para que ustedes nos hagan esa historia clínica y tengan el valor correspondiente. Y la distribución de preguntas en el examen es equitativo entre el doctor Trigo, que toma todos sus temas, la doctora Maya, que toma todos sus temas, y yo que voy a tomar también todos mis temas. Entonces, esa es la modalidad del examen teórico que van a tener, que va a estar a través de la plataforma, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces, Está bien, doctor. que les vaya bien. Listo, chicos. Chao, chao.